buenas tardes. Damos inicio a este Facebook Live que hemos denominado Superar la pobreza, un reto para el cierre de brechas económicas y sociales en Cartagena de Indias. Saludamos especialmente a todas las personas que se conectan en este momento a este Facebook Live y damos nuestros agradecimientos, por supuesto, a El Universal, que hace posible esta transmisión. Saludamos también de manera muy especial a la Junta Directiva del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Soy Paola Mercado, afanador, directora del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Y qué mejor que para hablar de la superación de la pobreza, nuestro invitado, el doctor Javier Pérez Burgos, quien es gerente nacional del área de reducción de pobreza de inequidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Es economista, historiador de la Universidad de los Andes, con una maestría en economía de la misma universidad y cuenta con un doctorado en planeación urbana y regional de la Universidad de Cornell. Su experiencia se centra en el desarrollo rural, geografía económica, políticas públicas y desarrollo económico local. Bienvenido, doctor Javier Pérez. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial al Centro de Pensamiento de Cartagena, una iniciativa muy interesante y qué bueno y necesario para esa magnífica ciudad del país. Y un saludo muy especial a todos los que están conectados hoy, interesados en los temas de pobreza en la ciudad de Cartagena. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor. Vamos a estar conversando 30 minutos acerca de cómo vamos a desarrollar pues este tema que es de gran importancia, sobre todo en una ciudad pues como Cartagena de India. Y luego tendremos 10 minutos para resolver preguntas precisamente de las personas que se conectan en este Facebook Live. Doctor Pérez, iniciamos entonces en conocer, en identificar por parte de usted cuál es el contexto y la tendencia histórica de pobreza monetaria en Cartagena de Indias. Gracias, Paola. Y muy importante arrancar con eso, pues reconocer cuál ha sido la tendencia de la pobreza en Cartagena y qué podemos esperar pues con este choque que nos llegó a todos, que es el COVID. Em, es muy importante resaltar que en Cartagena ha seguido la tendencia también a nivel de Colombia y es un avance en los indicadores sociales, en particular una reducción sustancial en los indicadores de pobreza. Si analizamos entre 2010 y 2018, Cartagena ha logrado reducir su pobreza monetaria en cerca de 9 puntos porcentuales, del un poco más del 33% al 25.9 personas, 9%, que esto quiere decir que un poco más de 50.000 personas salieron de esta condición de pobreza en estos últimos 8 años. Cuando vemos el tema, por ejemplo, frente al promedio en las cifras nacionales, Cartagena está un poco por debajo del promedio en Colombia, que recordemos que es del orden del 27%. Y en el caso de la pobreza extrema, en estos 8 años, Cartagena logró disminuir ese indicador del 6% al 3.4%, es decir, cerca de 22.000 cartageneros salieron de la pobreza extrema en ese año. Eso es lo que ha pasado en estos últimos 8 años y lo que creemos, pues, lastimosamente con el tema del COVID, es posible que retrocedamos ese progreso de estos últimos 8 años. Sí, doctor Pérez, una pregunta, ¿cuáles son esas poblaciones o sectores más vulnerables, sobre todo con respecto a esa pobreza monetaria en Cartagena? Precisamente parte de lo que hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es enfocarse en esas poblaciones vulnerables. Y en el caso de Cartagena hemos identificado que hay 3 poblaciones vulnerables que es muy importante poner mucha atención por precisamente que tienen mayor probabilidad o condiciones de verse afectadas por los indicadores en materia de desarrollo humano, en materia de salud, de educación y por supuesto ingresos. Y estos son las mujeres, los jóvenes y en el caso de Cartagena, los pescadores artesanales.
En el caso de las mujeres se ven mucho más afectadas por los efectos del COVID en materia de pobreza. ¿Por qué? Porque hay varios indicadores que hacen que tengan un mayor efecto. Por un lado, hemos visto que ha habido aumento en el tiempo dedicado a las actividades de la economía del cuidado, a las actividades del hogar. Por otro lado, hemos visto pues incrementos pues, en denuncias y en llamadas por temas de violencia intrafamiliar. Y el tercero es que cerca del 70% de la atención de los servicios primarios en salud, el cuerpo lo conforman mujeres. Todo lo que es, por ejemplo, temas de enfermería y cuidados básicos, mayoritariamente son actividades que desarrollan las mujeres. Y por estas tres condiciones, las mujeres hoy en día están mucho más susceptibles a tener efectos negativos del COVID. En el caso de los jóvenes, la situación es lo que hemos denominado pues los famosos ninis. Son aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan y por las condiciones adversas que nos ha puesto la pandemia, pues es posible que esa población aumente. En el caso de Cartagena, por ejemplo, hemos identificado que la tasa de desempleo de la población joven se duplicó, pasó del Caramba. 16 al 32%. Eso es sumamente preocupante y yo creo que la reflexión acá es cómo identificar políticas o acciones que hagan que le demos empleo a la población joven. En el caso de las mujeres, la situación es un poco más dramática, lastimosamente. La tasa de desempleo para las mujeres pasó del 9% al 20, casi el 24%. Entonces, estos son dos de esas poblaciones y finalmente el tema de los pescadores artesanales, que es un tejido económico muy importante para la ciudad de Cartagena. Y acá el caso tiene que ver con el tema de la pobreza multidimensional, que es muy alta en esa población. En un estudio reciente que hicimos entre el PNUD y la Autoridad Nacional de Pesca, identificamos que un poco más del 60% de los pescadores artesanales de Cartagena están bajo condiciones de pobreza multidimensional y muchos tienen carencias en necesidades básicas. Entonces, también las recomendaciones, ojalá proteger a estas poblaciones que si el COVID nos está afectando a todos, pues estas tienen una mayor probabilidad de tener efectos negativos durante la pandemia. Sí, en efecto, es una de las poblaciones también muy vulnerables y coincidía lo que nos está comentando de esa población de mujeres y jóvenes. Precisamente hace poco tuvimos también un conversatorio con el doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, y analizábamos también esa población que hay que prestarle mucha atención, sobre todo para el tema de la generación de empleo. Doctor Pérez, y ustedes como PNUD, como programa de las Naciones Unidas, han venido estudiando, han venido también generando un índice de desarrollo humano, que de hecho ese índice de desarrollo humano es supremamente importante porque nos genera de alguna manera unos referentes con los indicadores que se asocian a esta evaluación que hacen con este índice. ¿Qué ha ocurrido en este caso con ese índice de desarrollo humano por cuenta del COVID-19 y si hay surgimiento de nuevas desigualdades? Porque de por sí pues ya tenemos unas desigualdades y ¿cómo ha sido ese comportamiento? Gracias, Paola, y la pregunta es sumamente importante. Recordemos que pues, el índice de desarrollo humano es el indicador de desarrollo, de calidad de vida y de desempeño que calcula el sistema de las Naciones Unidas a través del PNUD desde hace más de 30 años. Su publicación inició en 1990 en respuesta a que los indicadores que teníamos de pobreza en ese momento eran el PIB per cápita y la pobreza monetaria, un tema solamente de ingresos. Y lo que hace el índice de desarrollo humano es que junta tres variables que son importantes para la calidad de vida de cualquier persona. Un indicador en materia de salud,
medido en años, en expectativa de años de vida, un indicador de educación que tiene que ver con años esperados en logro educativo, y el tercero que tiene que ver con un indicador de ingresos que se basa en el ingreso nacional bruto per cápita. Esos tres indicadores son lo que ha considerado Naciones Unidas, son aproximaciones que para los más de 180 países que calculan el índice de desarrollo humano son una buena aproximación a la calidad de vida. Por primera vez en 30 años, el índice tiene una altísima probabilidad de tener un retroceso, es decir, un crecimiento negativo. Ni siquiera en la última crisis a nivel mundial del 2008-2009 habíamos tenido un efecto negativo en el índice. Y esto particularmente porque se están viendo afectadas esas tres variables en salud, en educación y en ingresos. En el caso de Colombia, Colombia en los últimos 30 años ha tenido un incremento progresivo y bastante importante en el índice. Cerca de 27% ha incrementado el índice, y hoy en día Colombia es un país de índice de desarrollo humano alto. Está en el puesto 79, principalmente porque esas tres variables, salud, educación e ingresos, ha tenido incrementos muy importantes en materia de educación. Ese es el componente del índice que más ha subido en estos últimos 30 años. Pero hablando precisamente de educación, creo que es importante resaltar lo siguiente. En los 30 años del índice, la única vez que alguno de los componentes ha tenido un efecto negativo en el caso colombiano fue en la crisis del 98, donde precisamente el logro educativo, los años promedio que estudian los colombianos, tuvo un pequeño decrecimiento. Y lo que vimos ahí fue que se estancó el índice, pero 4 años después, en el 2003, el promedio de los años que estudiaban los colombianos tuvo un ligero retroceso. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy posible que en el choque que tuvimos en 2020, en el 2023 y 2024, veamos que el promedio de años que estudian los colombianos pueda tener un ligero retroceso. Y esto debido a factores como la deserción escolar, que hoy en día es uno de los temas que más nos preocupa a nosotros en el PNUD, y que en el caso de Cartagena sería algo también para ponerle atención. Eso resumiría un poco el comportamiento de lo que es el índice de desarrollo humano en Colombia en los últimos años, y lo que consideramos son efectos que pueden suceder derivados de la pandemia. Sí, doctor Pérez, una pregunta. Para ustedes, ¿qué es desigualdad? Porque de pronto, bueno, algunos entendemos la desigualdad también que no está asociada a riqueza ni a patrimonio neto. Para el PNUD, ¿qué es la desigualdad y cómo se relaciona en este caso con ese índice de desarrollo humano? Ya que de pronto, pues, han surgido unas nuevas desigualdades, ¿no? Ahí me gustaría mencionar dos aspectos importantes. Me hecho, la desigualdad, pues monetaria la podemos medir nosotros a través del coeficiente de Gini, y lo que es interesante es que los países que tienen un mayor desempeño en materia de desarrollo humano, aquellos que están en estándares muy altos de desarrollo humano, son los países menos desiguales. Entonces, América Latina y esa barrera que tiene para poder pasar de desarrollo humano alto a muy alto es precisamente la desigualdad, siendo la región más desigual de todo el mundo. Y por otro lado, algo que es importante es que el enfoque que hemos dado recientemente en materia de desarrollo humano pasa de lo que entendemos como las capacidades básicas a las capacidades avanzadas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo analizo dos países y veo que tienen promedios de educación similares, es decir, que el promedio de años que recibe un ciudadano de un país es 10 años, de pronto no estoy viendo las diferencias que hay al interior del país. Es muy diferente el logro académico, por ejemplo, en Colombia
en una ciudad como Cartagena frente a si comparamos con Bogotá. Entonces, cuando empiezan a haber muchas diferencias al interior, esas son medidas de desigualdad que nos preocupan muchísimo. Les pongo dos que hoy en día están afectando enormemente los indicadores de desarrollo humano. La principal variable que identificamos va a tener un efecto en desarrollo humano es el tema de conectividad. Si la diferencia entre las sociedades y los países que van a superar el COVID de manera más rápida y efectiva está en el conectividad. Y antes, conectividad hablábamos, por ejemplo, acceso a dispositivos móviles y a tener acceso a un celular. Hoy en día, conectividad, esa es una variable, pero lo que, por ejemplo, va a tener mayor incidencia en cómo superar esto rápido es, por ejemplo, acceso a Internet de calidad, es decir, acceso a banda ancha. Y eso, lastimosamente, para muchas zonas del país es todavía muy costoso o en algunos casos ni siquiera hay acceso a Internet de calidad, pues de calidad o banda ancha. Entonces, esos de los temas que va a tener un impacto significativo en el índice de desarrollo humano porque con Internet de calidad pues se pueden suplir ciertos de los servicios, por ejemplo, en materia de educación, en materia de salud y por supuesto se pueden generar oportunidades económicas que tienen incidencia en la generación de ingresos. Entonces, ahí es cuando las variables o los promedios nos esconden ciertas desigualdades que es importante empezar como a desmenuzar y que en el caso, por ejemplo, en materia de desarrollo humano, es muy importante tener y considerar para la formulación de políticas públicas. Muy bien, muchas gracias, doctor Javier. Continuamos también mirando un poco cuál ha sido esa afectación en la Agenda 2030 y el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por cuenta de la pandemia de COVID-19. Sobre todo, bueno, que PNUD también viene liderando pues todo este tema de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro que sí. Acá me gustaría, pues de los 17 ODS, tal vez rescataría 3 que creemos van a ser muy importantes y sobre todo los indicadores que los componen. El primero, por supuesto, el ODS número 1, que es el fin de la pobreza. Hoy en día, pues, sabemos que a cifras 2018, 2019, el país tenía una pobreza monetaria cercana al 27%, y lo que creemos y estimamos, y pues coinciden acá varias agencias internacionales, es que lastimosamente al final de este año el país puede terminar con una pobreza de entre el 32 y el 37%. Los programas de transferencias han sido muy efectivos para mitigar ese efecto, pero lo cierto es que es muy probable que retrocedamos en la agenda de la política social del país unos 8 o 10 años. Eso nos va a alejar de esa meta que es Colombia en el 2030 con una pobreza monetaria del orden del 18%. Ahí hay una primera preocupación. El otro, por supuesto, tiene que ver con el ODS 8, que habla de un trabajo decente y un crecimiento económico equitativo. Como lo mencionábamos, hay ciertas poblaciones que se han visto mucho más afectadas por esta pandemia, el caso de las mujeres, el caso de los jóvenes y el caso de poblaciones vulnerables, trabajadores rurales o el caso de Cartagena, los pescadores artesanales. Yo creo que es muy importante que en el diseño y la implementación de políticas tomemos estos focos de focalización. Tenemos que desarrollar intervenciones que reconozcan estas diferencias y que hagamos acciones afirmativas que permitan avanzar un poco más con este tipo de poblaciones. Y el otro, que es muy importante en la agenda, tiene que ver con el ODS 5 y el tema de equidad e igualdad de género. En esto hemos sido muy enfáticos desde el PNUD y desde Naciones Unidas. Hay una alta preocupación porque esos logros en materia de cerrar las brechas entre hombres y mujeres, hoy los estamos viendo fuertemente amenazados. ¿Por qué? Por el incremento en las actividades de la economía del cuidado y
porque, por ejemplo, hay actividades que se han visto fuertemente afectadas y que son mayoritariamente de mujeres, como es el caso del servicio doméstico. Entonces, lo que hemos visto y lo que nos están dando las cifras es que el incremento, por ejemplo, en temas de desempleo afectando fuertemente a jóvenes y mujeres, pues claramente tenga un efecto devastador en el largo plazo, porque pues una vez estas poblaciones salen del mercado laboral, el tema de inserción y recuperación es mucho más lento y toma mucho más tiempo. Así que la gran amenaza es, o el gran reto y el desafío es cómo lograr cumplir la Agenda 2030, siendo que todo nos está mostrando que pues vamos a tener un retroceso en los avances en materia de política social alcanzados en los últimos años. Doctor Javier, ¿y cuál será ese rol entonces que deben asumir o tener los diferentes actores desde esa perspectiva que usted plantea, teniendo en cuenta que existe un sector privado, cooperación, sociedad civil, para que haya una reactivación económica? Entonces yo creo que el gran desafío acá es la priorización precisamente de las políticas y sobre todo yo acá recomendaría como, o haría pues, o el enfoque ha sido como en tres líneas. El primero, yo creo que hay una necesidad eh, bastante eminente de recuperar la confianza. Este choque adverso a la economía no es un choque en el aparato productivo per se. Claramente hay una afectación en que no se pueden desarrollar las actividades de la misma forma que se hacían antes, pero sí es muy importante el tema de recuperar la confianza para que los sectores, sobre todo, por ejemplo, aquellos que se han visto altamente afectados, por ejemplo, en el caso de Cartagena, en el materia de servicios, servicios turísticos, hoteleros, que podamos recuperar y que desarrollar esas actividades claramente con todos los estándares de protección eh, y de bioseguridad, pero se necesita recuperar la confianza para que haya otra vez demanda por esos servicios. Lo segundo, reconocer el enfoque poblacional y pues, sobre todo las poblaciones vulnerables que se ven más afectadas por este tipo de crisis. Mujeres, jóvenes, población rural, grupos étnicos, eso creemos que es muy importante. Y tercero, tenemos que pasar de una lógica de financiación del desarrollo a inversión en el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día los recursos van a ser mucho más escasos, tanto del gobierno o de los diferentes niveles de gobierno, del sector cooperación y del sector privado. Entonces, para apostarle y priorizar en la agenda de desarrollo, pues, tenemos que pensar en cuáles son esas inversiones que tienen mayor retorno y donde realmente puede haber acciones multinivel en donde el sector privado puede participar como inversionista en la recuperación del tejido del aparato productivo. Entonces, esa es un poco la lógica de los proyectos que estamos interviniendo, en donde estamos habilitando la posibilidad de que diferentes sectores inviertan en la recuperación, pero inviertan pues con intereses y claramente esperando retornos en apoyo a este proceso. Muy bien, vamos llegando ya al final de esta conversación. De todas maneras, si hay algunas preguntas, aquí las podemos ir mirando en nuestro Facebook Live, pero doctor Pérez, la última pregunta es, ¿qué acciones entonces ha liderado el PNUD para la reactivación económica? Gracias, Paola. Cuando pues normalmente pues el sistema de Naciones Unidas nace precisamente en respuesta a crisis sistemáticas o como del sistema y normalmente actuamos y se despliega el sistema cuando hay crisis. Y para esto pues hay temas de respuesta rápida en donde me gustaría mencionar tal vez un par de iniciativas que son interesantes. Claro. La primera diagnosticamos de manera muy temprana en las zonas rurales del país problemas y afectaciones derivadas de la restricción a la movilidad y en particular problemas
con la comercialización de productos agrícolas y la falta de abastecimiento de bienes básicos en zonas rurales y rurales dispersas. A partir de esto, de manera muy rápida, montamos lo que llamamos unas tiendas comunitarias, que son unas tiendas operadas por mujeres rurales que permitieron que se comercializaran los productos producidos, por ejemplo, a nivel veredal, pero que tuvieran también la posibilidad de tener acceso a bienes de la canasta básica. Y apoyando estas tiendas comunitarias, por ejemplo, hemos logrado que los costos de los bienes de la canasta básica para estas comunidades se disminuyan en un promedio de 35%, mejorando, por supuesto, los ingresos de esas familias y que hoy en día tengan utilidades que superan el 5%. Además, estas tiendas las hemos llevado con conectividad. Tienen acceso a Internet que les han permitido continuar con la educación a los niños y jóvenes de la zona, han permitido el desarrollo de sucursales bancarias, por supuesto, pues para recibir, por ejemplo, los programas de transferencias que ha desplegado el gobierno nacional, pero también para utilizar y permitir inclusión financiera. Y también hemos desarrollado, por ejemplo, una red de domiciliarios, que hoy en día están operando jóvenes de la zona, generando empleo, generando ingresos. Esto lo montamos de manera muy rápida y yo creo que antes de que termine el año tendremos una red de cerca de 30 tiendas comunitarias de este tipo en el país. El otro programa, pensado más en las zonas urbanas, es un programa de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es un programa que hemos denominado En Marcha Digital. Lo lanzamos el pasado 27 de junio en el marco del Día Internacional de las MIPYME y es un programa de asistencia técnica con guías muy prácticas para la digitalización de esos pequeños negocios que hoy están fuertemente afectados por el COVID. Cómo vender por WhatsApp, cómo adaptar mi negocio a los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud, cómo manejar una publicidad por redes sociales. Guías muy prácticas están disponibles en la página del PNUD y por supuesto con todo el acompañamiento que se requiera. Entonces son estos temas que desplegamos de manera rápida y de respuesta para recuperar y proteger el aparato productivo que creemos es el centro del desarrollo humano del país. Muchísimas gracias, doctor Javier Pérez, por dedicarnos estos minutos para poder conversar un tema tan importante para nuestra ciudad, por supuesto, relacionado a la superación de la pobreza y sobre todo a ese reto para el cierre de brechas económicas y sociales en Cartagena. Sabemos de su apretada agenda, pero queremos darle sinceramente nuestros agradecimientos por este espacio y por dedicarnos estos minutos para conversar acerca de este tema tan importante y que por supuesto para el Centro de Pensamiento es una prioridad, superar la pobreza, por supuesto, en la ciudad de Cartagena de Indias. Muchísimas gracias, doctor Javier Pérez. Paola, muchas gracias por la invitación y acá estaremos para próximas invitaciones. Un gusto estar acá y muchas gracias a todos los participantes por compartir este espacio. Una buena tarde. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces en nuestro próximo Facebook Live del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar y El Universal. Feliz tarde para todos.